Shimitori Markunata y Manayata Kangichi Markunata Napani Ayichishi. Muy buenas tardes con todos, gracias y le agradezco a la organización por este espacio que es bastante importante y bastante interesante. Como ya me presentó, yo soy un quichua puruá de la provincia de Chimborazo, dedicado desde hace un par de años al tema académico e investigativo. Y quiero empezar este conversatorio con un mito. Y bueno, mi charla se llama Los Puruá y los Incas en el Capañán como infraestructura de comunicación y hegemonía militar. Y puse, como ustedes pueden ver ahí, una fotografía a su derecha que está en el Chimborazo, básicamente. Y voy a ir a esta parte. Ustedes ven la fotografía de arriba. De hecho, nosotros, los Puruá, en la provincia de Chimborazo, y es posible que muchos otros pueblos ancestrales o pueblos indígenas a lo largo de los Andes septentrionales ecuatorianos coincidan con una posición que desde hace algún tiempo ha empezado a tomar notoriedad, y es básicamente que es, y hay un artículo bastante interesante que se llama Incas Go Home, ¿no? Y me pareció súper interesante y lo leí. Cuando lo leí y me puse a indagar un poquito. Y básicamente quiero empezar con el mito, por ejemplo, esa es la laguna de Colta. Y básicamente nosotros, el Chimborazo y la laguna de Colta, son deidades puruá que básicamente reflejan parte de nuestra identidad ancestral. De hecho, no se mira muy bien la fotografía, pero está el Chimborazo y más a la derecha está el Tungurahua. Y hay un mito bastante interesante que me contaba mi abuelo y me decía que los Puruá somos hijos del Chimborazo cuando se casó con la Mama Tungurahua, ¿no es cierto? Entonces, y empiezo con este mito porque quisiera recalcar lo local, lo nacional, lo ancestral de los Andes septentrionales ecuatorianos. Y esa es la razón por la que le puse a mi intervención, que se llama Los Puruá y los Incas. No puse los Incas y los Puruá. Para comprender las culturas preincaicas y prehispánicas que habitaron en lo que hoy conocemos como el Ecuador contemporáneo, debemos despojarnos de todo condicionamiento y prejuicio que a través del tiempo se ha arraigado en la historia, en la cultura nacional y de forma particular en nosotros, los pueblos ancestrales que hemos habitado en estos territorios por miles de años. Sin duda alguna, en la región ecuatorial los procesos de expansión del imperio inca se detuvo de golpe a causa de la conquista española, dejando inconclusas en diferentes grados las estructuras políticas incas. Para mí, lo sorprendente es que en el Ecuador contemporáneo se pone énfasis, se recalca lo inca, lo imperial, lo hegemónico, aun cuando se conoce por investigaciones objetivas que los incas impusieron políticas absolutamente verticales, en muchas ocasiones sangrientas y violentas en contra de nuestras sociedades norandinas. El Capañán, sin duda, fue un instrumento para establecer hegemonía militar de expansión y también fue una infraestructura de comunicación. Hoy se lo considera como un patrimonio de la humanidad. Es necesario también reflexionar sobre este patrimonio que no solo como una arquitectura exuberante andina, también es necesario analizar su utilitarismo histórico y su resignificación ancestral posmoderna para nosotras las nuevas generaciones. Los Puruá y su relación con los incas. Los señores étnicos Puruá en la época prehispánica, habitaban amplios territorios que actualmente ocupan las provincias de Chimborazo, Bolívar y la parte sur de Tungurahua, es decir, más o menos hasta el valle de Patate. Su contacto forzado con los incas ocurrió posterior al de los Cañaris y con alguna anticipación al área de Quito. Como manifiesta el etnohistoriador Frank Salomon, la pacificación de Quito ocurrió antes del fin de las guerras Caranqui,
mientras que la de los Puruá parece haber ocurrido a mediados de la era en la lucha del norte. Según el cronista Cabello, en base a documentación de 1586, los Puruá, junto a otros grupos de la sierra, se levantaron contra los incas durante su segunda campaña hacia el norte y atacaron sus convoyes que iban hacia la zona de Quito. Pero cuando las tropas de Huayna Cápac cruzaron las tierras Puruá en ruta hacia su tercera campaña y una vez más hacia su cuarta, utilizaron caminos ya completamente construidos y se alojaban en las estaciones de camino construidas con técnicas Puruá. Esto sugiere que las diferencias entre las variantes Puruá y Quito del gobierno de los incas reflejan cambios a lo largo de un periodo más corto que la duración total de las guerras caranquis, cuya duración se ha estimado comúnmente alrededor de 17 años. Los Puruá pre-inca tenían según algunos estudiosos, tenían un concepto de sociedad bastante compleja. Estudios arqueológicos y etnohistóricos contemporáneos aseveran que los Puruá fueron un conjunto diverso y amplio de cacicazgos locales o señoríos étnicos, que posiblemente estaban en un proceso de formar una sociedad estatal, que habitaron con tensiones sociales, con guerras, en una economía de intercambio y alianzas estratégicas, hasta cuando los incas llegaron a los Andes ecuatorianos 30 o 40 años antes de la llegada de los españoles, según Frank Salomons. Algunos rasgos etnohistóricos mencionan que la poligamia, por ejemplo, era un modelo social de unidades familiares, algo que para la generalidad actual es inmoral e ilegal. La vestimenta hasta hoy se distingue entre los mismos habitantes de Chimborazo, como los cantones de Colta, Guamote y Alausí. Si hubiera existido un régimen estatal oficial, los patrones específicos en la vestimenta mantuvieran similitudes incluso entre los habitantes de parroquias de un mismo cantón, como Columbe, San Juan, Tipín o Cacho. De hecho, estas poblaciones hasta la actualidad tratan de distinguirse entre sí. Quizá el caso más visible puede observarse en las comunidades del sur de Guamote y Alausí, que por sus vestimentas, es decir, por sus polleras y por sus camisones, poseen más rasgos cañaris que Puruá. La economía política era fundamental para consolidar un modelo estatal centralizado, y las evidencias sustentan que la mayoría de decisiones en cada cacicazgo era independiente y no necesariamente tenían una conducción vertical en el resto del territorio Puruá. Existen evidencias que indican que para mantener alianzas cacicales, la fabricación política de matrimonios eran fundamentales. Hasta la década de los años 50, por ejemplo, había matrimonios previamente pactados. De hecho, mi abuelo y mi abuela se casaron así, y mi papá y mi mamá también. El intercambio era importante. El algodón, el ají y la sal pudieron haberse obtenido como canje con poblaciones de zonas geográficas bajas, posiblemente los yumbos o los shuar al occidente. Es decir, para nosotros los Puruá, y creo que para la mayoría de comunidades indígenas y tal vez para muchos mestizos, el ají, por ejemplo, es algo que nos encanta comer en la comida. Y obviamente en tiempos ancestrales eran productos suntuarios, o productos exóticos, o productos de lujo, llamémosle así, ¿no? De alguna manera eso refleja también esto. En la reconstrucción histórica de los Puruá existen dos corrientes respecto a su estructura sociopolítica. Investigaciones contemporáneas aseveran que no fuimos nación Puruá, sino un conjunto heterogéneo de cacicazgos. En este punto lo que se cuestiona es el concepto de Estado-nación y su uso desnaturalizado en discursos sociales. Para esto se toma como referencia lo mencionado por el sacerdote Juan de Velasco. Respecto a la relación con los incas y los Puruá, existen también dos hipótesis, contrapuestas por supuesto. La primera manifiesta que los Puruá fueron subyugados al imperio inca durante sus campañas de expansión, y la segunda que menciona que se aliaron estratégicamente de forma conveniente y coyuntural. Esta última aseveración podría tener, desde mi punto de vista, mayor aceptación por los rasgos que hasta ahora están presentes y que he mencionado de alguna manera. Por ejemplo, históricamente los Puruá no celebramos el culto al sol, es decir, el Inti Raymi. Tampoco se observan rasgos incaicos en la cerámica Puruá. En patrones culturales como la vestimenta, como en las fajas, por ejemplo, que vemos en la última foto, podemos ver que no existen parte
de los diseños incaicos. Y vemos, por ejemplo, para nosotros el color representativo es el rojo y no el amarillo, como ocurre en otros pueblos indígenas hermanos aquí en el Ecuador contemporáneo. Respecto a el camino del Inca como una infraestructura de comunicación y hegemonía militar, el régimen incaico fue más que un episodio puntual dentro de la larga cronología del Nuevo Mundo. Según investigaciones contemporáneas, como la de Meyers de 1976, Salomon 1979, Tamara Lee Bryan, Michael Mossel, Troll, entre otros, hubo una imposición y difusión vertical de la cultura incaica en los Andes ecuatorianos. En muchas zonas geográficas del Cono Sur, ahora se conoce como Sudamérica, también realizaron alianzas estratégicas o imposiciones tajantes. La red de caminos de los Andes ecuatorianos en la época de los incas probablemente estuvo ya conformada en gran parte por rutas preincaicas, conocidas como los culucos, y que fueron ensanchadas y mejoradas para dar paso al tráfico pesado de los ejércitos imperiales y de las llamas. Un ejemplo es de lo narrado por el investigador Pablos en 1965 y describe: gobernó estas tierras Topa Inca Yupanqui, el cual hizo abrir caminos de 2 brazas de ancho, los cuales antes eran sino sendas angostas, por donde caminaban los indios, uno tras de otro, como tienen por costumbre. A lo largo de lo que hoy se conoce como el Capañán, habían sitios sagrados de muchas clases, incluían numerosas comongas, palabra quechua que significa parar en el camino, que funcionaban como hitos. Otros sitios sagrados eran las entradas y salidas de los páramos, las bocas de fuente, los lagos, las altas montañas, y todas las cuales eran consideradas las huacas o lugares sagrados. Según la investigación de Salomon, por ejemplo, los primeros españoles usaron los caminos como mojones para repartirse las tierras. Están disponibles datos aún muy tempranos sobre esto, lo cual es afortunado, puesto que en el periodo de la guerra de Pizarro hizo que se los descuidara mucho. El periodo subsecuente a dichas guerras vio un crecimiento en la demanda de transporte en el camino, el transporte para las élites coloniales. La demanda aún fue mayor en la época colonial tardía. Además, en los caminos existieron innovaciones que taparon la subestructura de los caminos de los Andes ecuatorianos, que fueron construidos mucho antes posiblemente de la llegada de los incas a los Andes septentrionales ecuatorianos. La intensificación del comercio, por ejemplo, es decir, como las zonas bajas como Guayaquil posiblemente, y otros sitios, sobre todo los mineros, produjo en pocos años una hipertrofia que impide rescatar los contenidos andinos de los testimonios de la última parte del siglo XVI. Es decir, los caminos en aquellas épocas también estuvieron recubiertos de adobe, tierra endurecida, y no solo con piedras. Alonso de Paz, testigo muy temprano, manifiesta que era una costumbre inca en tiempos incaicos, después de tener costumbre por los indios de adobar dichos caminos. Podría ser importante que la arqueología nos ilustre si adobar se refería al uso del adobe de bloques de suelo naturalmente endurecidos llamados cangawa, o la colocación de un pavimento uniforme sobre el camino. Se conoce por documentos de cronistas, por ejemplo, que al menos 4 clases de tráfico fluían sobre las rutas incaicas o preincaicas. El primero era de los viajeros privilegiados, los orejones administradores adornados con aretes puestos en las perforaciones de las orejas en señal de su gran estatus oficial, y sobre todo inca. Según Atienza, por ejemplo, en 1575, estos viajaban en literas o hamacas y descansaban en los aposentos o alojamientos reales. Tales lujos fueron emulados también por los españoles, quienes lo que hicieron fue incrementar la demanda de cargadores de literas y hamacas. La segunda clase fueron los chasquis, corredores de relevo y servicio comunicacional incaico, cuyos servicios también fueron requeridos bajo el dominio español. Una carta del arzobispo de Quito en la década de 1560 menciona que los chasquis estaban estacionados uno tras de otro a media lengua de distancia, es decir, más o menos entre 4.2 y 6.3 kilómetros. Esta cifra sí es comparable con la realidad incaica, y si esa de León estaba en lo correcto al descubrir el camino real que salía desde Quito y llegaba hasta el Cusco, tenía una gran importancia para los señores étnicos y para el imperio incaico.
Entonces, probablemente habían 2 o 3 pequeñas chozas de los chasquis en cada trecho y aposento. También es posible que las estaciones de los chasquis pueden haber coincidido con los tambillos o los tambos, o estaciones pequeñas de descanso real. Existen evidencias de este papel comunicacional en el camino del Inca. Por ejemplo, es posible que de ahí también se haya tomado el nombre tambillo para la asentación poblacional que está al ingreso sur de la ciudad de Quito, y que todos conocemos o por lo menos hemos pasado por ahí. La influencia inca se puede evidenciar en el aspecto de la hegemonía militar, no nos olvidemos de eso. Cuando los chasquis también servían, no solamente como parte comunicacional, sino como patrulleros o guardias de los caminos reales. Cuando los viajeros sin licencia o enemigos querían transitar estos caminos, colgaban cuerdas o campanas debajo de los puentes o a través de las vías para que sonara si alguien intentaba pasar por las noches. Esta técnica probablemente era prehispánica y según algunos testimonios de Alonso de Paz de 1568. Entonces, podemos ver aquí que los chasquis no solamente eran comunicadores, sino también como guardias al servicio del imperio incaico. Una tercera clase era el transporte de los bultos, probablemente que incluía a los mindalaes y sus cargadores, y de los ejércitos de llamas que ellos llegaban. Un relator anónimo de 1573 corrobora el uso de las llamas para transportar carga desde y hacia el Cusco, pero estas no eran numerosas. La mayor parte de la carga se movía sobre las espaldas de los seres humanos. Lope de Atienza fue uno de los muchos españoles asombrados de ver cómo la gente llegaba y llevaba cargas enormes. Los abusos españoles de esta extraordinaria habilidad y los intentos frustrados para suprimir estos abusos también fueron motivos de registros en los siglos XVI. Los cargadores humanos podían llevar pesos mayores y aún más rápido que las llamas. Según el investigador Murra, en 1956 manifiesta que, además, al contrario de las llamas, ellos no podían descansar cuando lo necesitaban. López de Atienza dice: los cargadores se latigaban sus pies con paja cuando estaban fatigados, o mágicamente arrojaban lejos su cansancio en una bola de coca que habían masticado previamente. Dicha transcripción de 1575. Una cuarta clase de tráfico consistía en las familias pobres que solo llevaban sus viandas. De eso también existen algunos registros históricos de Atienza. A manera de reflexión personal, estudiar el presente y presentar el pasado es una tarea compleja para las nuevas generaciones peruanas. Personas como quien les habla, que nació en una sociedad occidental, vive en una sociedad occidental, se formó en una sociedad occidental, tratamos de mirar y poner nuestros ojos críticos hacia el pasado, con las pocas evidencias que aún nos quedan. Entonces, las enseñanzas formales son abismales en contraste con las investigaciones y la realidad, y a los indígenas la historia ya nos entregaron escrita. Por ejemplo, cuando se ponen en debate relatos de aquel reino de Quito que nunca existió, descritos por Juan de Velasco y después corroborados por González Suárez, en este momento lo que se hace y lo que se cuestiona no es su condición de sacerdote, sino la escasa evidencia material, tanto etnográfica como arqueológica. Posiblemente Velasco tomó como referencia a la monarquía española de aquella época e imaginó a los indígenas de estas tierras bajo esa misma organización social. Creó mitos románticos y casi de fábulas infantiles al afirmar que nuestro territorio era un reino conformado por un rey, una reina, príncipes, princesas, y todos ellos con supuesto linaje real al estilo europeo. Porque para la época la idea era poner en relieve la historia americana, nativa, que antes bajo el dominio de la corona española había sido forzosamente olvidada y destruida en manos de la Inquisición. Lo que sí hay que rescatar es que Velasco fue un defensor de lo nuestro, en contra del régimen español, aunque sus evidencias, básicamente, en la academia no tienen ningún valor, o casi poco valor. Entonces, los peruanos no éramos una nación o estado. Afirmar esto es desconocer la historia verdadera de nuestros antepasados, cuya organización sociopolítica sí era compleja y de alcance regional, pero aún no ha sido documentada sistemáticamente, desde la arqueología o desde la etnohistoria muy poco difundida. Sin embargo, es importante aseverar que luego de la invasión sureña, los Puruá
no asimilamos en su totalidad la cultura inca y peor aún nos hemos sentido incas. Por lo tanto, es necesario objetividad y equilibrio al discutir sobre nuestra historia, sobre todo en conceptos como el patrimonio cultural que refleja la identidad colectiva. Posiblemente la parte más difícil de interpretar el pasado sea la connotación política e influencia social que puede tener una sociedad. De hecho, la cultura, aunque no nos guste, es una posición política. La declaratoria del Capagnán como patrimonio en el Ecuador podría tener 3 dimensiones, que las resumo de forma personal en 3 preguntas claves. ¿Patrimonio de quién? ¿Patrimonio para quién? Y sobre todo, ¿patrimonio para qué? Para darnos una identidad incaica, imperial, hegemónica traída desde el sur, y queremos tapar lo nuestro, lo pre-inca. Y las respuestas podríamos discutir todos, dejando de un lado el maniqueísmo patrimonial, pero conectándola a la memoria histórica, recalcando que no éramos incas. Se aspiraría que la misma importancia que se otorga al Capagnán se dé al estudio profundo o difusión de nuestras culturas norandinas, de los pueblos rebeldes, como los Puruá guerreros e intolerantes a las conquistas. Se merece igual importancia, pues ahí también tenemos raíces ancestrales que ayudarían a reconstruir la supraidentidad cultural de los ecuatorianos. Porque los indígenas también hemos entrado a la fascinación del patrimonio al más puro estilo occidental o europeo. Seguimos siendo exóticos y museables a vista del mestizo o del blanco mestizo o de los europeos. Finalmente, por los trabajos escritos y conocimientos orales de nuestros abuelos, desvalorizados en gran medida, claro está, pero válidas como fuentes legítimas, podemos los Puruá neocontemporáneos empezar a resignificarlos en este siglo XXI. No tenemos que ser la generación de los ineptos racionales, ineptos en el sentido de ser pasivos. Debemos salir de la zona del confort personal. No hay que ser inmunes ante los acontecimientos actuales. Debemos ser cuestionadores de la historia, pero cuestionadores con argumento. Irracionales porque nuestra humanidad nos hace que ahora seamos proponentes, que usemos el raciocinio para estar conscientes de los aspectos positivos y negativos de nosotros mismos, sin creer que nosotros, las sociedades indígenas, somos la panacea. Alguien me dijo alguna vez, el indígena está en ruinas, y le mencioné, por supuesto que aún estamos en ruinas, y no significa que estemos acabados, al contrario, significa que aún conservamos nuestras raíces, parte de nuestra cultura, y a partir de esta ruina conservada, empezamos a reconstruir nuestra identidad contemporánea convergente. Señoras y señores. Respecto a la inversión del Capagnán, nadie desconoce la influencia del imperio incaico aquí en el Ecuador. Yo creo que eso no es de discusión. Para las nuevas generaciones, yo tengo 30 años, bueno, un poquito más. Para las nuevas generaciones, el momento en que me dicen, ¿sabes qué? Yo tengo que ponerme a festejar el Inti Raymi, y hablo por los Puruá en Chimborazo, respetando los otros compañeros indígenas, digo, a ver un ratito. Yo sé que hay influencia incaica aquí, pero nunca nos hemos sentido incas. Nosotros en Chimborazo usamos el color rojo prominentemente. En las fajas de nuestras mujeres no hay diseños incas. Nuestras deidades son el Chimborazo, el Tungurahua, las lagunas. Entonces yo hace un par de semanas, cuando estaban discutiendo esto en Chimborazo, yo les decía, y por poner un ejemplo tal vez demasiado extremo, decía entonces, después de 300 años mis hijos van a festejar el Halloween y van a decir que es fiesta nuestra. Es un poco exagerado, pero decía, ¿dónde está la valoración de nuestras culturas ancestrales pre-incaicas? Y no estoy en contra de los incas, lo que estoy es a favor de las culturas ancestrales nuestras. O sea, el decir que, por ejemplo, que mis antepasados Puruá se consideraban incas, perdón este término, pero para mí es faltarles el respeto a ellos. Porque les estoy diciendo que ellos no tuvieron la capacidad de crear cultura, no tuvieron la capacidad de crear deidades, no tuvieron la capacidad de crear mitos. Por eso empecé con un mito. Eso para mí es importante también rescatar. Que inviertan en el Capagnán, me parece
parece que está bien, yo no creo que sea necesario decir que no al patrimonio, ¿de acuerdo? Personalmente está bien, la influencia está hasta Pasto, pero ojalá el gobierno nacional, el gobierno ecuatoriano o cualquier otras instancias estatales también inviertan en hacer estudios locales propios sobre las culturas, sobre los turuás, sobre los otavalos, los panzaleos, los shuar, los guaguani, etcétera, etcétera. De eso me parece que podríamos un poco cuestionar también sería y hacer un movimiento, ojalá que nos escuchen las autoridades locales, también invertir en los estudios sobre las culturas ancestrales nuestras propias de acá, los turuá y todas las que yo he mencionado antes. Respecto a lo que decía en los caminos, de hecho existen estudios bastante interesantes sobre los caminos antes de los incas. Les recomiendo un libro bastante interesante de Tamara Lee Bryan que habla sobre la influencia de los incas en el Ecuador, y podemos ver y tomar ejemplos como esos. En este momento sí creo que es el momento adecuado para empezar a resignificarnos como ecuatorianos. Ustedes deben haber escuchado, solo puedo poner un ejemplo, que en el Perú están sacando una película sobre Atahualpa. Hay una polémica, ustedes saben, en los años 50 Atahualpa fue un producto de una discusión académica bien fuerte. De hecho hay dos teorías sobre Atahualpa. Los peruanos dicen que son peruanos, ¿no? y los ecuatorianos dicen que son ecuatorianos. De hecho es bastante discutible, pero se pone en discusión y se remueve estas cosas, porque obviamente hasta el estadio donde juega la selección se llama Atahualpa, ¿no? Así que la historia no es destruir, sino reconstruir, y eso para mí es sumamente importante, dejando a un lado los prejuicios, como dije hace rato, y este tema de creer que lo nuestro, lo pre-incaico era lo bárbaro, lo salvaje, y que los incas nos vinieron a dar la tecnología y poco menos que a civilizarnos, ¿no? Eso nomás, muchas gracias.